Buenas noches, jóvenes, gusto saludarles. Buenas Buenas noches, licenciado. buenas noches, licenciada. Ahorita vamos a iniciar, jóvenes. Eh, Licenciado Palencia, no sé si ya llegó por ahí. No me escuchan. Bien, licenciado. Eh, Ahorita iniciamos, jóvenes. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, la presentación que tenemos, ¿verdad? Al respecto. Con ustedes nos quedamos trabajando. Hicimos el ejercicio ejemplo, ¿verdad? Este que está acá. Sí, licenciado, el ejemplo y nos tocaría el número 1, el problema número 1. Sí, casualmente. Ajá, ahí estamos. Muy bien, entonces con ese nos quedamos. Pues el licenciado Palencia posiblemente no esté con nosotros hoy o se incorpore en un momentito con ustedes. Licenciado, buenas noches. Fuera tan amable solo presentar la resolución, solo para tomar lo final, disculpe. Del ejemplo. Del ejemplo. Sí, es correcto, lo que se hizo en Excel, licenciado. Va, ahorita lo voy a presentar todo el mundo. ¿Sí? No tenga pena. Muchas gracias. Bueno, entonces, listo. Por ahí. Entonces, con el ejercicio ejemplo, la resolución es la siguiente. Que eso lo trabajamos el día anterior, ¿verdad? Solo para que les quede a los compañeros que no estuvieron presentes o que no tomaron nota. Ahorita les va a aparecer ahí.
Entonces, aquí está el ejemplo. Para que vea el resultado final, está aquí. Aquí solo faltaría la respuesta, ¿verdad? El valor actual $201,084.16, ¿verdad? Sería nuestra respuesta final, ¿verdad? ¿Estamos ahí entonces con este? Para pasar al otro. Sí, licenciado, gracias. Va, entonces miren, pues, como ustedes ya lo trabajamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el siguiente. El siguiente ejercicio ahorita va el otro, jóvenes. Sería este, ¿verdad? Necesito que por favor, lo vamos a trabajar, ustedes lo van a trabajar ahorita, ¿sí? Pero antes de empezar a trabajar, lo vamos a leer. Wendy Callejas está por ahí. Sí, licenciado. Wendy, ¿usted puede leer este problema? Con gusto, licenciado. Problema número 1. Gracias. Un pagaré con valor de 430,000 quetzales emitido el 12 de enero del 2022 con vencimiento el 21 de noviembre del mismo año. Devenga el 10% anual de intereses simple ordinario. Fue negociado el 29 de mayo del 2022. Considerado en la operación una tasa de interés del 11% anual de interés simple exacto. ¿Cuánto se pagará? ¿Cuánto se pagó por el pagaré en la fecha de negociación? Muy bien, gracias. Muy bien, jóvenes, entonces este problema necesito que ustedes, con base al ejemplo que ya les trabajé, lo empiecen a hacer ustedes. ¿Sí? Después vamos a ver la resolución, vamos a comparar y yo les voy a presentar la resolución. Entonces vamos a dar unos 5 minutos, más o menos 5 a 10 minutos. Yo voy a ir monitoreando acá el avance. Así barato se llevan 10 minutos. Entonces empecemos a trabajarlo, pues. Recuérdense que entonces el pagaré fue emitido por 430,000 y fue emitido el 12 de enero
y vence el 21 de noviembre. Entonces, se negoció el 29 de mayo. El documento devenga un 10% anual de interés simple ordinario. Pero ya en la negociación se consideró una tasa del 11% anual de interés simple exacto. Entonces aquí lo primero, son dos pasos, ¿verdad? Primero que usted debe hacer es calcular el monto, el valor al vencimiento, el valor a la fecha 21 de noviembre de 2022. Después de eso ya usted calcula el valor actual del pagaré a la fecha 29 de mayo de 2022, con base a ese monto determinado. Recuerden que son tasa de interés y método distinto. Entonces, entrémosle pues. Yo ya tengo por acá la resolución y lo voy a explicar, ¿verdad? Pero quiero que ustedes empiecen a calcular y comparamos respuestas, ¿verdad? ¿Alguien quiere entrar? Pero no lo escuché.
Muy bien, jóvenes, ¿cómo vamos? Ya hice la primera parte, le falta la otra. A ver, ¿cuánto les dio el El monto? 467,386.10. 477,386.10. Ajá. ¿Sí? A mí me dio lo mismo. Ujú. ¿Demás? A mí me dio .11, no habrá problema, es un centavo. A mí también me dio .11. .11 da. Ah, ok. Ujú. Con la aproximación, sí, eso me da, Lick, que me da 10.32. Sí, es .11. A mí me da .11. Muy bien, gracias, Lick. Muy bien, entonces ahora deben de calcular el valor actual. Solo para que, por los que no llegaron a esa cantidad. La T es 313 días para el monto. Como es método binario, serían 313 dividido 360. Y la tasa es el 10% anual para el cálculo del monto. Y ahí tendrían que haber llegado a la cantidad que ya indicamos. No se los quiero presentar ahorita todavía porque quiero que ustedes calculen el valor actual y ver si pegamos. Después se los presento. Háganlo, jóvenes. Miren, aprovechando en lo que ustedes están trabajando ahí. El laboratorio número 1 ya lo tenemos. Ya está en la plataforma Socioeconómicas. También yo creo que hasta el 2, no sé si lo van a cargar en estos días. Pero el 1 es el que ustedes ahorita ya pueden trabajar. Entonces, ese laboratorio, por favor, empiecenlo a hacer. Y esperaría que el día viernes ya lo tengan resuelto. Por lo menos, Este si no viernes. lo han terminado para este viernes, ¿sí? Por lo menos que tengan siquiera un 75% de avance, si es que no lo han terminado. Y porque con ustedes posiblemente logremos avanzar hoy un poquito más para poder terminar la unidad número 1. Entonces, al terminar la unidad número 1, ya podemos terminar totalmente el laboratorio 1. La unidad número 2 tendríamos que empezar el día lunes con ustedes. Si no es que se empezaría el mismo día viernes, porque realmente tenemos muy poco tiempo. No sabemos exactamente cuándo van a ser los primeros parciales en cuanto a este curso, pero empiezan el 8 de agosto, los primeros parciales. Entonces,
realmente solo tenemos unos 2 periodos más para la unidad 2, pero la unidad 2 es bien chiquita, sí salen 2 periodos, pero no podemos confiarnos, ¿verdad? Entonces, el día viernes esperaría que ustedes ya tengan hecho, si no es todo, pues un 75% de avance para poder comparar respuestas. No vamos a hacerle los ejercicios. Vamos a comparar las respuestas que ustedes tengan y resolver dudas de aquellos ejercicios que la mayoría no lo puede hacer, ¿verdad? Porque no se trata de que nosotros les hagamos los ejercicios. Aquí se trata de que ustedes los hagan. Entonces, por eso es que si ustedes no trabajan, no van a tener dudas. Entonces, y así, de esa manera, dependiendo del avance como estemos el día de hoy y el viernes, les pediríamos a más tardar el día domingo, si ya la unidad número 1 está terminada y ya hemos logrado comparar resultados, el domingo sería el día para subir a más tardar su laboratorio. Si no, pues podríamos correr un par de días, pero no más allá. Porque el día viernes no voy a estar con ustedes, o de repente pero solo un ratito, porque casualmente tengo otro curso y se me cruza con, este viernes se cruza con ustedes. Yo tengo Matemáticas 1. Entonces, el licenciado Palencia, de repente, bueno, seguro sería él, ¿verdad? Que él me cubriría ese día con ustedes. Porque en el curso de Matemáticas 1 yo no tengo auxiliar. Si tuviera auxiliar, si ya me han asignado auxiliar, pues por lo menos estaría en un salón, un periodo sí y otro periodo no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿ya estamos con el valor actual? Sí, 448.853.97. 448,000. 853.97. Muy bien. ¿Alguien más tiene esa respuesta? Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Yo también, licenciado. Buenas noches, Vic. ¿Alguien más que tenga la respuesta esa del valor actual? Licenciado Palencia, aprovechando que ya está por ahí. ¿Qué manda, Lick? Mire, con el evento de laboratorio 1, habría que crearlo ahí en Classroom. Entonces, de momento, dejémosle fecha de entrega para el día domingo en el salón 101. Ahora con el salón, bueno, para los dos, póngalo así, ¿sí? Y dependiendo del avance, cómo quedemos el día viernes, veríamos si se les corre el plazo para el día martes o se queda así. Ok, Lick, con mucho gusto. Ya yo les explicaba a los jóvenes que tienen que trabajar y el día viernes estaríamos comparando respuestas, ¿verdad? Porque ya clases para la otra unidad nos quedaría la otra semana. O sea, nosotros tenemos que terminar la unidad 1, sí o sí, este viernes. Ah, ok. Ok, Lick. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, ¿quién más tiene otro dato diferente del valor actual o es lo mismo? Pregunto, ¿cuánto le dio T? ¿De la primera o segunda? Segunda. 137.
días dividido entre los 365, 0.5342. Va, recuérdese que usted tiene que traer la fecha 21 de noviembre al 29 de mayo. No sé si eso tomó en cuenta. No, yo estaba calculando de enero a mayo. Yo lo No. calculo a mayo, Lick. No, o sea, puede ser de mayo a noviembre o de noviembre a mayo, pero no. Yo lo calculé de mayo a noviembre y me salieron 176 días. Exactamente. Ahí hay una variante. Y sí son 176 días solo para confirmar. Entonces la compañerita y el compañero que calcularon diferente, corrijan. Lick, pregunto, ¿y por qué de mayo a noviembre? ¿Por qué tendríamos que calcular ese tiempo? ¿Cuántos días dijo? 176. Ahorita le explico. Porque, mira, pues, el documento fue emitido el 12 de enero y vence el 21 de noviembre, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Va. Entonces, el valor ese del monto, usted lo tiene que traer, o sea, ¿cuánto vale ese monto al día 29? Porque ese día usted está negociando. O sea, ese día usted quiere saberse cuánto vale ese pagaré o cuánto tendría que pagar en esa fecha. ¿Ya? Las condiciones son diferentes en cuanto a la tasa del pagaré con la tasa de la negociación. ¿Sí? Entonces, por eso es que usted tiene que traer el monto, lo tiene que traer al 29 de mayo. No es de enero a mayo, no. Es de noviembre a mayo. Porque es valor actual. Usted está evaluando una fecha antes del vencimiento. O sea que yo voy a evaluar ese tiempo que estoy evitándome pagar al pagar antes de la fecha de vencimiento. Exactamente. Exactamente. Ajá. Gracias, Ese es Lick. el tiempo. Bien. Perfecto, gracias, Lick. O sea, es como un descuento, ¿ah? Porque entonces usted ya no va a pagar la totalidad de lo que le salió, sino que va a pagar menos porque obviamente hay un descuento del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Ya ahí veo varias respuestas, 443.844.13. Emanuel dice que le dio 452.807.67. Les digo yo, les confirmo, la primera es la correcta. Revise, Emanuel, revise bien ahí qué pasó, porque no, se le disparó mucho. Ahí el dato. Bueno, como ya para poder avanzar, ya veo que ya varios ya llegaron al resultado. Entonces yo les voy a presentar ahora mi documento, mi resolución, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a proyectar mi Excel. Mientras tanto, si alguno ya terminó el primer problema, podríamos empezar a ver el segundo problema para manera de ir avanzando. Entonces la resolución, ahí les va a aparecer ahorita. Muy bien, jóvenes. Entonces,
Aquí está el ejercicio, ¿verdad? Es el problema número 1. Solo para que ustedes empiecen a comparar sus datos. Tenemos entonces que aquí, céntrense en esto, miren. Ahí. El 12 de enero entonces se emitió el pagaré por 430,000, ¿verdad? Esto, teníamos esto. ¿Cuánto valen estos 430,000 el 21 de noviembre? Efectivamente ya determinamos que vale 467,386.11, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos, cálculo del monto, ¿sí? Entonces, después de haber calculado el monto, licenciado, ese monto es hasta el 29 de mayo. no, 21 de noviembre. Aquí. Ah, ya, el total. Si tienen que utilizar el tiempo total. Ah, ok. De aquí hasta aquí. Ajá. Entonces, por eso aquí yo tengo mi pequeña gráfica, que no se mira mucho a usted, pero no sé si lo puedo engrosar o algo. No sé, mira, ahí ustedes. Contorno. Grosor. Ahí está, ese sí se me dice, así me gusta. Bueno, vean, aquí está el intervalo ¿verdad? Lo voy a sacar para acá para que... Ahí. Venimos entonces en todo ese intervalo. Hasta acá. ¿Sí? Luego después de que usted calcule el monto acá, hay una fecha que es 29 de mayo. En esa fecha usted debe calcular nuevamente un principal, o sea, un valor actual. Pero entonces usted tiene que traerse este valor, ¿sí? Del 21 de noviembre, lo tiene que traer a esta fecha 29 de mayo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos lo podemos dar un poco más grueso. Ahí está. Entonces, a esta fecha, ¿verdad? Entonces, son 2 tiempos, ¿verdad? Entonces, para el cálculo del monto, ¿qué datos utilizamos? Los 430,000 del pagaré, el 10% que dice que devenga el pagaré, el tiempo como es método ordinario es T dividido 360, que en este caso se calcula T del 12 de enero al 21 de noviembre. Yo lo calculé de 2 maneras. Le quité los días que no estuvo vigente el pagaré, que son 12 días de enero, 9 de noviembre, 31 de diciembre. En total no estuvo vigente en el año, 52 días. Al total del año le resté los 52 días y me quedaron 313. Esa es una forma. Y la otra forma es agarrar de enero a noviembre todos los días y llegamos a los 313. Entonces, para un cálculo del monto, S es igual a P por 1 más NI. Se metieron los datos acá, que son los 313 dividido 360, pues el método ordinario, por el punto 10, ¿verdad? Que al final entonces son 430,000, ¿verdad? Por 1.086944444 periódico, ¿verdad? Y llegamos a este dato. Este dato es el monto, el valor al vencimiento al 21 de noviembre, ¿verdad? ¿Estaríamos ahí? ¿Todos llegaron a ese dato? ¿Sí? Lick, solo no entiendo Luego, lo de 1.08. Esto. Es que esto sale de aquí, mire. Calcule esto, mire. 313 dividido 360 por punto 10 y luego le suma el 1. ¿Verdad? Porque es 1 más esto. Como primero va aquí, de hecho aquí hay, primero va una multiplicación para aquí.
Ahí está. Y ya multiplica 430,000 por 1.08 le da esto, ¿no? Muy bien, entonces, ahora el siguiente paso es cálculo del valor actual del pagaré. Pero ¿a qué? El valor actual al día ¿qué? ¿Qué fecha lo vamos a poner acá? Bueno, por ejemplo, 29 de mayo. al 29 de mayo, ¿verdad? A esa fecha vamos a evaluar. Y esa es nuestra fecha focal, se llama. ¿Qué es esto? Miren, aquí, acá. Estos 467 en esta fecha, 21 de noviembre valen eso. Pero con la tasa de interés que básicamente es como una comisión, ¿verdad? Al 29 de noviembre ya no valen eso, valen menos. Obviamente tiene que ser mayor que los 430 y menor que 467. Vean que aquí, el 29 de noviembre, dice, fue negociado considerando el 11% anual de interés simple exacto. Es un método diferente, ¿verdad? Entonces venimos acá, utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Que ya tenemos acá. Y tomamos de base el monto que calculamos, ¿verdad? Ese monto lo traemos para acá, ¿sí? Y entonces lo aplicamos en la fórmula. Aquí es N es igual a T dividido 365, porque como es método exacto, calculó el T acá, calculo la T, agarro mayo 2 días, ¿verdad? Porque es del 31 menos 29, 2 días y así, junio 30, julio 30 días, así me voy, hasta el 21 de noviembre. Suma 176. ¿Ah? Esto es muy importante. Por eso es que recuerdan que esto lo hemos venido repasando bastante, ¿no? Entonces ya hizo la fórmula, ustedes, que es P dividido 1 más NI. Entonces aquí los 467,386.11 dividido entre 1 más 0.48, que es lo que da de dividir acá ¿qué? 176, ¿verdad? Dividido 365 por 0.11. Entonces aquí, al final, me está quedando abajo 1.053,041,1096. Al dividirse, me da la cantidad que ya ustedes obtuvieron, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta ahí con respecto a este cálculo. No, Lick. Sí, fíjense que cabal, yo explicando la primera parte, terminé la segunda parte, ahora ya la entendí. Entonces acá, por decirlo así, nosotros tenemos pagaré, este documento, y lo pagamos antes de tiempo, y nos dijeron, va, pero pague el 11%, y ahora tenemos que pagar este monto en vez del otro, ¿verdad? Incluso ahí se podría restar, o sea, sacar la diferencia de cuánto era el monto original y este monto para ver cuánto nos ahorramos, ¿verdad? Sí, ¿qué sería el interés que se ahorró? Ah, ok. Muchas gracias. Ya, ahora sí ya quedó claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, pues yo pienso que tal vez aquí me tardé un poquito más, pero creo que ustedes entraron más en juego a calcular, ¿verdad? Vamos entonces ahora con el problema número 2, ¿sí? El problema número 2, que entonces vamos a ver qué datos nos da, ¿verdad? Entonces acá en este caso, problema número 2, vamos a ver. Tiene que ser casi similar, ¿verdad? Dice, una factura especial con valor nominal de 80,000 que devenga el 7% de interés sin... ¿Sí? Lo estoy leyendo aquí, ¿verdad? Fue emitida el 4 de febrero de 2022
y deberá ser cancelada el 13 de octubre del 2022. El 15 de julio se negoció con un banco al 8% semestral de interés simple por el método ordinario. ¿Qué cantidad recibió por la factura el 15 de julio? ¿Ya? Entonces aquí, primero, mi valor nominal, que es el valor del documento, son 80,000, ¿verdad? Fue un cero. Esa fecha nos dieron esa cantidad que fue emitido el 4 de febrero del 22, ¿sí? Acá. Luego, va a vencer cuando dice que vence el 13 de octubre. 13 de octubre, vence, ¿verdad? Entonces yo debo de calcular un monto que va a ir desde el 4 de febrero al 13 de octubre. ¿Ah? Entonces aquí mi principal son 80,000. La tasa de interés del documento es de 7% semestral. Entonces aquí, jóvenes, es 7 por 2, ¿verdad? Sería entonces el 14%, ¿verdad? Anual. Estamos. N es igual a, como es exacto, sería aquí E dividido 365, ¿verdad? Entonces calculamos T. Solo que aquí en este caso nos vamos a calcular T de la siguiente manera. Entonces, en enero no tenemos nada, ¿verdad? Sería febrero. Febrero tiene 28 menos, ¿qué? 4 días, ¿verdad? 24. Marzo 31, y así nos vamos hasta octubre. ¿Nos da cuánto? 13, ¿verdad? Entonces serían acá. $251. 251, ¿verdad? Va, este dato es muy importante, ¿verdad? Entonces aquí serían 200 dividido 365, porque es método, ¿qué es? Exacto, ¿verdad? Aquí nos da .68, 76, 71, 233. Fíjense que entonces también aquí la fecha focal va a ser 15 de julio, ¿verdad? Fecha de negociación. Sucede igual que en el caso anterior, ¿verdad? Que igual hay que traer el valor, ese monto a esa fecha, ¿verdad? No sabemos cuánto es el monto todavía. Vamos a aplicar la fórmula acá. Entonces aquí vamos a tomar ahora nuestros 80,000, ¿verdad? Y aplicamos la fórmula que es entonces aquí serían los 251 dividido 365, ¿verdad? Por la tasa que es el .14, ¿verdad? Anual. Entonces,
Tenemos los 80,000, pero ahora vamos a aplicar acá la fórmula ya como debe salir, ¿verdad? Licenciado. ¿Sí? Ahora, perdón, solo no podría subir donde está el enunciado. Bien, claro. Ahí está. ¿Ahí sí le sale? Listo, gracias, gracias. Los 80,000, pero aquí hay un dato que tenemos que sacar que son los 251 dividido 365 por punto 14, ¿verdad? Más 1. Aquí le da 1.096273,973. ¿Sí? Eso lo multiplica por los 80,000. Y aquí le da 87,701.92. No sé si llegamos ahí con los demás. ¿Cómo estamos? Sí, licenciado. Silencio. Va. Entonces ya tenemos eso. Ahora calculamos el valor del pagaré. Pero aquí no es factura especial, ¿verdad? Es igual. Factura. El documento no importa, no. Bueno, entonces aquí estamos con el 14%, ¿verdad? Porque es, no, pero aquí es diferente, ¿no? Analicémoslo mejor. Vean, entonces el valor actual ahora aquí, los 87,000, ¿verdad? Se deben de traer a 701.92. Se debe traer a esta fecha 15 de julio, ¿verdad? ¿Sí? Pero dice que el 15 de julio, cuando se negoció al 8% semestral de interés simple por método ordinario. Entonces, es 8% semestral. Como es 8, aquí sería entonces, ¿qué? 8 por 2, como es semestral, ¿verdad? Dividido 100. Pues aquí sería entonces el 8 por 2 dividido 100. Ahí, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Vamos? Bueno. Sí, Ahora, como dice que este es método ordinario, ¿verdad? Entonces dividido 360. Lick, perdón, solo me podría aclarar una dudita. ¿Sí? Un tip que usted me podría dar cuando, digamos, en el enunciado del problema, es que he estado como que empezando a repasar, pero me hizo muchas chibolas cuando diferenciar cuándo es P que me dan en el problema y cuándo es S que me dan en el problema. Sí, por eso es que hemos visto que hay dos tipos de documentos, ¿verdad? Documentos que indican que sí devengan interés y documentos que no indican. Entonces, cuando usted aquí en el documento, en el problema, le dice que el documento devenga una tasa de interés, entonces el valor nominal que me están dando ahí a mí, ese es un principal, ¿verdad? Y debo de calcular un monto. Pero como en los casos anteriores que vimos que el documento no indica, supongamos que aquí no dijera, aquí solo dijera esto y nos quitaran esto, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Incluso nos podría decir, si nos podría decir la fecha que fue emitida. No, incluso no tendría la fecha de emisión, solo tendría la fecha en que va a ser cancelada. ¿Sí? Entonces ya sería, entonces esos 80,000 ya no sería un principal, sino que sería un monto. ¿Verdad? Si así fuera, o sea que si me quitaran esto, ¿verdad? Quitaran este pedazo aquí. Y dice una factura con valor nominal
de tanto, 80,000, que deberá ser cancelado el 13 de octubre, el 15 de julio se negoció con un banco, Entonces usted ahí tiene que decir, bueno, esos 80,000 ya es un monto. Entonces ya no tiene que calcular monto. Entonces se va al paso B, que es cálculo del valor actual, verá como tal. Verá que ya sería el 15 de julio al 13 de octubre. No sé si ahí le ayudo un poquito. Gracias, licenciado. Sí, Va. ahí está. Ahorita ya me aclaró mi duda. Gracias. Entonces, como aquí, para el cálculo del valor actual de la factura especial, es método ordinario, entonces tenemos que calcular T, ¿verdad? Cálculo de T, pero en este caso, vamos a tomar los siguientes periodos. Muy bien. Entonces, como aquí sería 15 de julio al 13 de octubre. Entonces tomamos julio. Y en julio entonces serían ¿qué? Julio tiene 31 menos 15. Tomamos 16, ¿verdad? Y llegamos hasta octubre. Entonces acá tenemos julio 16, 31 de agosto, 30 de septiembre y 30 de octubre serían ¿cuánto? Serían 13, vamos. 90 días. ¿Sí? Entonces T vale 90 días. Acá entonces N sería igual a decir más 90 dividido 360, que sería 0.25, ¿verdad? Entonces en la fórmula, que es P es igual a S dividido 1 más NI, que es la fórmula, agarro los 87,000, lo divido entre 1 más 0.25, ¿verdad? Que es vimos que 90 dividido 360 nos da eso. Exacto. Por 0.16. Entonces, al final, nos quedaría de la siguiente manera nuestro valor actual. 1701.92. Entonces, 0.25 por 0.16 más 1. Aquí me da 104. 104 abajo. Y entonces al dividirlos, nos queda la cantidad de 84,328.77. Esta sería mi respuesta, entonces. ¿Se dio eso, jóvenes? Sí, Entonces, la pregunta dice acá, ¿qué cantidad recibió por la factura del 15 de julio? Entonces, se recibió el 15 de julio de 2022, se recibió por la factura el valor de 84,328.77. Esa es la respuesta entonces para este problema. No sé si ahí ya les quedó claro, jóvenes, esto. Sí, licenciado. Sí, Lic. Bueno. Estamos en buen tiempo todavía. Entonces vamos a seguir avanzando. Si ya no hay preguntas. Lic, disculpe, supongamos que hubiera una diferencia en restar el monto con el capital que sacamos. En este caso, ¿cómo sería la pregunta que nos hicieran? ¿Pagar lo que no se pagó de interés?
Podría decir cuál fue el valor, cuál fue el monto que se ahorró la persona, el deudor, ¿verdad? Que sería entonces el interés, ¿verdad? Por pagar antes. El valor que no, sería el interés que no pagó, que no pagará. Que no Porque pagará. Sí, porque es un ahorro. Porque mire, pues aquí tenía que haber pagado 87,000, ¿verdad? 701. Ajá. Pero como lo pagó antes, entonces como lo pagó antes va a pagar 84,000. Entonces, ahí hay un ahorro. O el valor del descuento, ¿verdad? Ah, bien, Que le hizo perfecto. el banco. El valor del descuento que le hizo el banco por haber pagado anticipadamente. Ujú. Entonces esa sería podría ser la pregunta, ¿verdad? Pero, mire, pues, fíjense que a lo que vamos a pasar ahorita es a la ecuación de valor, que es consolidación de deudas. Por ejemplo, ahorita hemos visto así separados los documentos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tuviéramos estos dos documentos, este problema 1, ¿sí? Yo tengo esta deuda por 430,000 y tengo que pagarla en esta fecha, ¿verdad? ¿Sí? Y tengo este otro documento que tengo que pagarlo en esta fecha, ¿sí? Entonces, pero yo le debo a diferentes instituciones estas cantidades, ¿verdad? Entonces quiero pagarle esto, quiero pagar esto de una vez, ¿verdad? Y unir mi deuda. Y entonces vengo y le digo yo a un tercero, ¿verdad? Mire, quiero un préstamo. Pero, ¿a qué fecha quiere usted el préstamo? No, sí. ¿Cuándo se va a hacer la negociación? Bueno, entonces yo tengo estos documentos. Entonces, si yo podría agarrar una fecha de esta, ¿no? Sea el 15 de julio o el 29 de mayo, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la fecha de evaluación, yo tendría que sacar la sumatoria de estos 84 más estos 443. Y para saber cuánto es el valor de la deuda que yo tengo que sacar o el préstamo que tengo que sacar, ¿verdad? Eso es la consolidación de deudas, que es lo que viene ahorita. Bueno, entonces voy a pasar a ver las diapositivas. Muy bien, entonces, vamos a presentar las diapositivas. Vean aquí, jóvenes, que en esta hay un recordatorio en este ejercicio. De los dos métodos que sustituyan la variable n para el cálculo de interés simple en periodos menores de un año, financieramente, dicen, en el medio nacional, Guatemala, únicamente son aplicables dos métodos, siendo estos el método exacto y el método ordinario, ¿verdad? Entonces, solo esos son los que estamos trabajando. Aquí entonces pasamos a ver el tema que se llama ecuación de valor, que es sinónimo es consolidación de deudas, ¿sí? Normalmente lo conocemos como consolidación de deudas. Después de lo que hemos visto, jóvenes, ¿cómo ven lo que hemos hecho anteriormente? ¿Verdad que es comprensible? ¿Lo han comprendido bien? ¿Lo anterior? Con la práctica se entiende bastante, licenciado. Va, entonces, Sí, hemos entendido. todo lo que hemos visto anteriormente hasta acá se viene a evaluar con un ejercicio de estos que están aquí. O sea, todo viene a desembocar, o sea, toda la unidad número 1 aquí se evalúa con un caso de estos, ¿sí? Entonces, si hemos entendido bien lo anterior, sí, Julio. Julio César, iba a hablar, ¿no? No. Se le activó ahí la manita. Bueno, entonces, como les decía. Buenas noches, Lick. Sí, Julio.
Perdón ahí. Fíjese que hoy tuve ahí unos problemas para llegar a la casa temprano, entonces, pero sí me gustaría seguir con el hilo del curso. Esta grabación, ¿cuándo la tendremos disponible, Lick? Disculpe. Tal vez mañana ya está. Ya se cargue y se les comparte. Muy amable, Lick, muchas gracias. Entonces para ponerme al día. Gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, aquí viene a caer, ¿verdad? Sí, no se confíen en las grabaciones, jóvenes, porque yo a veces no voy a poder grabar, ¿sí? Entonces, y cuando sea así, ustedes pidan copia con sus compañeritos y tratan la manera de estar siempre presentes. Yo sé las circunstancias a veces del trabajo y todo, pero en la manera posible traten la manera de estar, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos obligados a grabar la clase. Sin embargo, pues, a veces lo podemos hacer y a veces no, ¿verdad? A veces no grabo porque a veces me da problema en la computadora y entonces a veces se bloquea, ¿verdad? Entonces, por eso no lo hago, ¿verdad? Pero ustedes están obligados de tomar nota, ¿verdad? Porque igual, no se limiten a solo escucharme, vayan haciendo los ejercicios, yo se los he dicho desde el primer día. Hay que ir trabajando con su cuadernito ahí, su calculadora, su prontuario, su unidad y a trabajar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Así es como tienen que hacer. Muy bien, entonces le damos aquí la ecuación de valor, ¿verdad? Vamos a tomar nota de esto y luego pasamos a ver que van a haber 3 casos, ¿verdad? Pero vamos a pedirle el apoyo de Angie. Angie, ¿está por ahí? Dígame, licenciado. ¿Usted nos puede hacer Sí, favor de leer aquí toda estoy. la de, por favor? Sí, licenciado, con gusto. Evaluación de valor. Son 2 series de obligaciones vinculadas por el signo de igualdad, valuadas a una misma fecha llamada fecha focal o fecha de evaluación. En la evaluación de valor se presentan los siguientes casos. A. Cuando la fecha focal es posterior al vencimiento de última obligación, significa que se tiene una suma de montos. B. Cuando la fecha focal es anterior al vencimiento de la primera obligación, en este caso se tiene una sumatoria de valores actuales. C. Cuando la fecha focal corresponde a una fecha intermedia entre el vencimiento de las diferentes obligaciones. En este caso se tiene una suma de montos y valores actuales. La ecuación de valor se utiliza principalmente en la consolidación de deudas, es decir, cuando el deudor considera conveniente que una serie de obligaciones las pueda pagar en una sola vez o en pagos diferentes a los inicialmente pactados. Muy bien, gracias, Angie. Bueno, Lick. Ya leímos esa parte, vamos a ver si tenemos algo más. Sí, hay algo más aquí. Procedimientos para el cálculo de la ecuación de valor. Entonces, Jacobo Álvarez, ¿está por ahí? Sí, licenciado. A las órdenes. ¿Usted puede leer este procedimiento, por favor? Toda la diapositiva. Con mucho gusto. Procedimientos para el cálculo de la ecuación de valor. 1. Se establecen las fechas de vencimiento de cada una de las obligaciones a sustituir con sus respectivos valores al vencimiento. 2. Determinar la fecha focal o de evaluación en la gráfica de tiempo y valor. 3. Se evalúa a la fecha focal cada una de las obligaciones, ya sea aplicando montos o valores actuales. Posteriormente se procede a sumar todos esos nuevos valores, consolidándolos en una sola cifra. Muy bien, gracias, Jacob. Vamos a ver si tenemos algo más aquí que decir. Según la presentación. Ya no. Entonces aquí ya tenemos nuestros tres ejercicios, son 3 problemas. Fíjense que estos, no, a ver si nos da tiempo. Bueno, el primero es pequeño, solo tengo A, B, 2 documentos, ¿verdad?
Vamos a ver si nos da tiempo a hacerlo. Fíjense que, como hay que explicarles también lo que ya decía la diapositiva esta, ¿verdad? Que hay que ponerle atención, que dice que se presentan 3 casos. 1, cuando la fecha focal es posterior al vencimiento de la última obligación, significa que se tiene una suma de montos, ¿sí? O sea, aquí estamos frente a un caso de que yo tengo 3 deudas y tal vez no me han vencido, pero están próximas a vencer, o algunas ya vencieron. O sea, todas ya vencieron, ahí mejor dicho. O todas ya vencieron, y la fecha en que yo voy a negociar es posterior a la fecha del vencimiento de esas obligaciones. Entonces, en este caso, yo debo de calcular montos. Fíjense que nosotros en el ejercicio, los ejercicios que hemos venido trabajando últimamente, calculamos valores actuales, ¿verdad? Porque la fecha de evaluación siempre estuvo antes de la fecha de vencimiento de cada uno de los documentos. Si se dan cuenta, en el pagaré y en la factura cambiaria, factura especial, uno decía que el pagaré vencía en noviembre y se negoció en mayo, ¿verdad? Entonces la fecha de evaluación está antes del vencimiento del documento. En el otro caso decía que vencía en octubre y se negoció en julio. También julio es antes de la fecha de vencimiento. Entonces ahí calculábamos valores actuales. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si le hubiera dicho a usted, los documentos vencen en octubre y noviembre, ¿verdad? Y se va a negociar con una persona o una institución para pagarse en diciembre, 31 de diciembre. Entonces nosotros ya no tuvimos que haber calculado ahí valores actuales, sino que o sea, primero cálculo de monto, ¿verdad? Y después otro monto. De la fecha, por ejemplo, 21 de noviembre, en el caso del pagaré, el caso anterior, al 31 de diciembre. Ahí calcularíamos un monto. Otro monto, ¿verdad? ¿Sí? Para saber el valor del monto a esa fecha, porque obviamente hay intereses, ¿verdad? Igual, con la factura especial, si venció en octubre, se tendría que llevar al 31 de diciembre, entonces sería también otro monto. Entonces, a la hora de dar el resultado, suma de montos, ¿verdad? Pues es el caso de este. Pero en el caso B, que dice, cuando la fecha focal es anterior al vencimiento de la primera obligación, en este caso se tiene una sumatoria de valores actuales. O sea, este sería el caso típico, como por ejemplo que yo tuviera que sumar los dos documentos, el pagaré, el valor actual del pagaré y el valor actual de la factura especial, de los casos que vimos anteriormente, ¿verdad? Para saber, pero los dos valuados a una misma fecha. O sea, del 21 de diciembre, 21 de noviembre, por ejemplo, en el primer caso, y el otro del 11, en octubre, no recuerdo la fecha aquí, el 11 de octubre, no, ¿cuándo fue el otro que decía? Según decía acá, aquí. Del 13 de octubre al 15 de julio, ¿verdad? En este. Pero en el otro decía del 21 de noviembre al 29 de mayo. Entonces, por ejemplo, aquí se tendría que haber agarrado una fecha focal 15 de julio o 29 de mayo. Los dos se tendrían que evaluar a esa misma fecha. Y a esa misma fecha se haría un cálculo de valor actual de cada uno de los documentos. Y ese sería como el caso B que está indicando aquí. Ahora, en el caso C, dice cuando la fecha focal corresponde a una fecha intermedia entre el vencimiento de las diferentes obligaciones. O sea que aquí hay un mix, que en un documento ya venció a la fecha de evaluación, entonces tengo que calcularle un nuevo monto. Y uno de los documentos no ha vencido, y entonces se trae o sea, todo está enfocado a la fecha de negociación. ¿Sí? Entonces, son esos 3 casos. Se los voy a explicar aquí también. Voy a ver si les hago una pequeña gráfica. Aquí en el Excel.
Y va a estar un poco difícil que logremos avanzar con esto ustedes, porque es necesario explicarles. Bueno, entonces, vamos a ver. Les voy a tomar aquí sí es muy importante hacer esto, jóvenes. Miren, pues, en el caso A, que les estaba explicando ya, dice que el caso A tenemos que la fecha de evaluación, fecha focal le llamo yo, o de evaluación, es posterior al vencimiento de los documentos, al vencimiento de las obligaciones. Entonces aquí estaríamos frente a un caso como este. Vamos a ver, les voy a explicar aquí, vamos a hacerlo hasta aquí. Vean pues, yo tengo un documento, aquí tengo un pagaré que se emitió en esta fecha, por decirles algo, y vence, a ver, bueno, ahí dejémoslo ahí, pues. Vence aquí, ¿verdad? Así como estaba ahí. La fecha focal no va a ser esta, aquí va a ser diferente. Aquí, por ejemplo, aquí. Entonces, ahí está. Lick, solo me podría recordar, perdón, yo recuerdo que eso lo dijo, pero no encuentro la anotación. ¿La fecha focal qué significaba? Es la fecha de la negociación que usted va a negociar con el banco, con la institución financiera. Va. Fecha focal, dice. La fecha focal está aquí. Vamos a ponerle aquí 31 de diciembre, vamos a ver. Diciembre de 2022. Entonces aquí, le voy a marcar con rojito. Aquí. Va, miren, pues aquí está. Yo tenía este pagaré y este era, vamos a ver, 4 de febrero. No, aquí era factura especial. Vamos a ponerle esta tal como está aquí. Para aquí, y vencían aquí, ¿verdad? Luego teníamos un pagaré que fue emitido a ver aquí. Vamos a poner aquí mejor. Pagaré. Aparece, pagaré. El pagaré fue emitido ¿cuándo teníamos según la fecha acá? $12 de enero, ¿va? El 12 de enero estaba el pagaré. Ahí está. Ay, pero ¿por qué no me lo... Vamos a ponerle chiquito. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Entonces aquí tengo yo un pagaré que fue emitido en esta fecha. El pagaré fue por 430,000 jóvenes. Qué bueno. Bueno, mejor lo vamos a... ¿Cuánto? 30. Ahí está. Aquí esta era por 80,000. 80,000. Y... Lick, entonces ahorita lo que está haciendo es agarrar la teoría y la va a mezclar con los dos precisamente que acabamos de hacer. Sí, es para que ustedes me comprendan. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Va, solo porque ya no voy a hacer los ejercicios, el ejercicio todavía no, porque sí llevan media hora cada ejercicio, les cuento. Más o menos. Entonces, por eso digo que casi todo viene a caer aquí. Entonces, miren pues,
Aquí está. Y luego el pagaré estaba ¿cuándo? Para el 21 de noviembre, ¿verdad? Solo se lo estoy poniendo aquí para explicarles. 21 de noviembre. Ahí estaba el pagaré y aquí vencía y aquí nosotros determinamos que tenía un monto de... ¿Cuánto determinamos acá? Espérenme un cachito que me están llamando, es un familiar que no, casi no. No, ahorita les sí. ¿Aló? 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 Sí. Fíjese que todavía estoy en una clase aquí, hombre. Sí, yo le... Entonces seguimos acá. Entonces les quiero explicar esto, no se me vayan ahí, por favor, ¿sí? Esto estoy haciendo... Ay, no, hombre. Entonces, acá teníamos nosotros que habíamos determinado un monto de 467,000, ¿va, jóvenes? 386,11. 467,386,11. Va. Miren pues. Entonces, acá les explico. La fecha focal, si se dan cuenta, está aquí. ¿Sí? Esa fecha focal está antes, perdón, está después de, ¿verdad? Del vencimiento de cada uno de los documentos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Va. Entonces, nosotros aquí en los documentos anteriores calculamos valores actuales, ¿verdad? Calculamos montos y después valores actuales, ¿verdad? Trajimos de esta fecha, trajimos para acá, para la fecha focal o fecha de evaluación o fecha de la negociación. Pero en la consolidación de deudas, calculamos en los documentos que sea posible los valores al vencimiento, que sean los montos, ¿verdad? ¿Sí? Este pagaré se trae a esta fecha y calculamos que valía a esta fecha, 21 de noviembre, 467,000, ¿verdad? Esta factura especial lo trajimos al 13 de octubre y vale ahí 87,000 quetzales. Pero en el caso a que la fecha focal es posterior al vencimiento de las obligaciones, entonces en el caso de la factura especial, tenemos nosotros que agarrar acá, de aquí, y evalúo a esta fecha. Aquí que voy a calcular un monto 1. Calculo el valor actual de esta factura especial, el monto a esa fecha. ¿Ya? Ahí hay un cálculo de tiempo, ¿verdad? Y ahí se va con el cálculo de tiempo de aquí, de 13 de octubre a diciembre, con los datos de la negociación. Pero, disculpe, ¿eso si venciera en la fecha de rojo? Ajá. ¿O si venciera en la fecha de anaranjado? No, la fecha anaranjada venció aquí. El documento venció ahí y nosotros ya calculamos un monto. Pero la fecha de evaluación ahora dice que ya no está antes, sino que está después. Entonces tengo que volver a calcular otro monto, pero ya con los datos de la negociación.
Lo Pero traigo el de monto 1 entonces, octubre. Ajá. el monto 1 sería el dato anaranjado. El monto del documento sería este. Monto 1 ya sería para efectos de mi respuesta, porque mi respuesta aquí debe salir la sumatoria de montos. Es igual a S1 más S2. Así va a salir mi respuesta. ¿Cuál es el S2? Es lo que voy ahorita. Con Es lo este que me otro pasé. documento que está acá, esta otra S que está acá, 21 de noviembre, lo traigo para acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí, vamos a ver si lo logro cambiarle de color y... Lick, perdone, solo para ver si entendí bien. Digamos, el pagaré y la factura especial, tanto lo azul como lo amarillo, esas fechas son las que se adquirieron como tal, digamos, en este caso, las deudas. Ajá. Sí. Y en Esto es lo anaranjado sería que ahí ya se venció a la fecha que se había acordado. Aquí ya venció esta ya venció. Aquí igual esta también ya venció, ¿verdad? Los estoy O sea que, separando. digamos, tanto el pagaré y la factura especial se vencieron, ya llegaron a Ya su venció. límite. Exactamente. Ah, Ese es el ok. caso Y A. ahorita entonces sería en este caso, el caso A entonces significa que esta negociación o fecha focal, como usted indica, va a ser después de que se hayan vencido las adquisiciones de estas deudas en este caso. Así es. Ajá. Ah, ok, hoy sí ya Y entendí. Gracias, licenciado. en el caso B es diferente, porque entonces dice el caso B que la fecha focal está en una fecha intermedia. Entonces, cuando está en una fecha intermedia, Lick, cuando está en una fecha intermedia sería como lo que estábamos trabajando antes, ¿verdad? Que cabalmente, solo antes de que se venciera, fuimos a con la pagarlo. variante, exacto. Entonces, ahorita se lo voy a poner aquí, mire, pues, y aquí me lo va a entender. Aquí, por eso es que ya les hice esta gráfica para aquí, mire, pues. ¿Qué voy a mover aquí? La fecha focal. Resulta que mi fecha focal ahora ya no está ahí, sino que está esta fecha, esto rojo, ya no va a estar ahí, sino que esto rojo va a estar, por decirles algo, vamos a ver aquí cómo lo voy a hacer. Tiene que ser antes, tendría que estar aquí más o menos. Aquí. Vamos a poner aquí. La fecha focal sería, bueno, estamos en mayo, vamos a poner aquí 30 de abril. ¿Sí? ¿Sí? Esta es mi fecha. Aquí vamos a dejar un espacio para que no se mire, para que se vea aquí. La fecha focal ahora está aquí. La fecha focal entonces ya no es esto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto ya no existe, ¿verdad? Y ahora se movió. Y entonces ahora es básicamente como el caso que estábamos viendo, ¿verdad? Ahora aquí, entonces, resulta que viene usted, lo que hicimos, solo que aquí, mire pues, aquí. Nosotros anteriormente calculamos al 29 de mayo y al 15 de julio, ¿verdad? Pero aquí en este caso, como nos está mandando ahora, que es 30 de abril, esta fecha de acá se tiene que traer vamos a hacerlo aquí mejor, aquí con esto. De aquí, ¿verdad? Se trae para acá, 30 de abril. ¿Qué voy a calcular aquí? Aquí voy a calcular un principal.
principal 1, ¿verdad? Así le vamos a llamar. ¿Sí? De aquí para acá. Después de aquí, voy a calcular también otro principal, porque se dan cuenta la fecha de vencimiento es bueno, como aquí miren, jóvenes, para acá. Entonces aquí calculo mi principal 2 o valor actual 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mi respuesta aquí va a ser sumatoria de valores actuales, ¿verdad? Principal 1 más principal 2. Sumatoria de principales. Principales, ¿eh? Pero, o sea, la fecha es una fecha intermedia entre la fecha de emisión y fecha de vencimiento. O sea, se fue a negociar antes de que vencieran los documentos, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Mi duda es si, por ejemplo, como es una empresa y tiene dos documentos distintos, un pagaré y una letra de cambio, ¿existe una fórmula que hace que se calculen los dos o se deben de trabajar por separado? Sí, tienen que trabajar por separado, porque son diferentes fechas de emisión y de vencimiento y montos diferentes. Y si por algún caso no tenemos la fecha en la que se emite un documento, entonces ahí en este caso el valor que le están dando es un monto, ¿verdad? Entonces seguramente tendría que estar, si fuera por ejemplo una factura, una letra de cambio, le darían ya por ejemplo este valor, ¿verdad? Los 87,000. Sí. Ya no tendría usted que calcular monto, pero si no me dan inicio, me dijo que entonces se considera que es un monto. Entonces ya básicamente usted ya no calcula montos. Aquí en este caso nosotros primero calculamos los montos. Del pagaré lo llevo al 21 de noviembre. De la factura especial del 4 de febrero lo llevo al 13 de octubre. Y después, del 13 de octubre lo jalo al 30 de abril. Y del 21 de noviembre lo jalo al 30 de abril. ¿Sí? Este es el segundo caso. ¿Ya? Y el tercer caso, si me dan un minuto todavía, jóvenes, para que se los termine de exponer acá. El tercer caso, para que lo vean gráficamente, la fecha focal es una fecha que está entre, es como un mix de los dos. La fecha de evaluación está entre, sería después del vencimiento, a ver, antes de que venza venzan una obligación, para si fuera así, y después el vencimiento de otra. Es un mix, ¿verdad? Entonces, miren pues, este mismo casito que tengo acá, se lo voy a llevar aquí. Entonces la fecha focal ya no está aquí, sino que ahora está, por ejemplo, vamos a ver por acá. Resulta de que la fecha focal está aquí, miren. 13 de octubre, y aquí estamos 31 de octubre, por decirle algo, es la fecha focal. ¿Sí? 31 de octubre. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya ahora, la fecha focal ya no está aquí. ¿Sí? Entonces, resulta de que usted siempre calcula sus valores al vencimiento, ¿verdad? ¿Sí? Pero, en el caso de los 87,000, calculamos un monto y volvemos a calcular de aquí, del 13 de octubre al 31 de octubre, ¿verdad?
calculamos un nuevo monto. ¿Va? De aquí